Buenas tardes a todos. Hola, tanto tiempo, ¿cómo están? ¿Están despiertos o se han dormido? Bueno, vamos a hablar un rato acá con Sergio sobre tecnología y algunos de los que peinamos alguna cana o tenemos menos pelo, podemos hablar un poco de historia, y se lo estaba comentando antes a Sergio, de cuando todavía no había terminales en los comercios, ¿no? Y hacíamos lo que se llamaba el boletín protectivo, que era un librito de papel donde estaba el blacklist, es decir, las listas de todas las tarjetas que no podías comprar, y era un lío eso, porque había que editarlo y mandarlo cada 15 días, después fue cada semana. Al principio cada marca se hacía la suya, después nos pusimos de acuerdo y hacíamos un único boletín. Y luego empezaron a venir las terminales, y vinieron las terminales que se llamaban CAT, Cardholder Authorization Terminal. Y había dos marcas, de dos marcas de tarjetas, que empezaron a colocar terminales, cada una se atendía a la propia, y competían inclusive, porque ponían las dos máquinas en el mismo comercio. Y claro, las demás no tenían, después bueno, empezó abrirse el juego y empezaron a incorporar las demás. Finalmente, esto estamos hablando de la década de los 1980 y pico. Después hubo un acuerdo que se llamaba el Acuerdo Industrial, por el cual definimos que íbamos a tener una sola terminal en cada comercio y que iba a atender a todas las marcas. Y la lucha ya no era como había sido hasta ese momento, sino que era a ver cómo gano el comercio para que tengan mi terminal en vez de la terminal del vecino, ¿no? Eso fue la primera generación, después vino una segunda, en donde ya las terminales, además de autorizar, capturaban la transacción, que se llamaban Draft Capture Terminals, y también otra vez hubo un acuerdo en el cual tuve posibilidad de participar para hacer que esas terminales le dieran servicio a un conjunto de marcas en vez de andar con una máquina por marca. Y yo me acuerdo ya de ese tiempo, y paro, porque ¿qué tiene que hablar el CEL? Que yo soñaba con que en algún momento íbamos a tener que conectar ese aparatito que le llamamos el POS, la terminal de punto de venta, con lo que tenía el comercio para gestionar su facturación, su stock, su contabilidad. Y me imaginaba una solución integrada, que no había en ese momento, no había arquitecturas tampoco para resolverlo, las PCs todavía tenían una capacidad bastante más limitada. Y bueno, desde ahí a hoy, y hay un salto en el tiempo, ha habido digamos, un progreso muy, muy, muy importante, y aquí Sergio es el que tiene la palabra para contarnos un poco la historia. Y vos decías si estamos asistiendo al fin de las terminales de pago, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, empezó la charla porque esta pregunta nos las hacemos, creo que todos los años, en algún momento decimos, se terminan las terminales, todo va a ir al celular, esto va a pasar, no va a pasar. Y lo que decíamos es que lo que se termina es el concepto de terminal. Cuando uno piensa qué es una terminal, o por qué salió el nombre terminal, era básicamente cuando había un sistema core y tenías a alguien al final que cargaba datos en una terminal, pero que no tenía ninguna lógica o no pensaba nada, y lo único que hacía era ingresar información. No había un valor agregado en el concepto terminal. Entonces, ¿se van a terminar los dispositivos? Yo creo que no, que le queda todavía un largo camino. Creo que cualquiera que camina o viaja, la realidad es que cuando empezás a ver quién pagó con un celular o a quién le cobraron con un celular, pagar, sí, cobrar con un celular, creo que cuando uno viaja, las terminales siguen existiendo, lo que cambia mucho es la experiencia o lo que tiene el comercio atrás o atado a la terminal. No, la terminal sigue siendo, cada vez a lo mejor probablemente en algún caso directamente no tenga que hacer nada, y en otros casos, como los que le voy a contar hoy, que es la tercera generación de terminales Android que tenemos aquí en Argentina, bueno, ya es un punto de venta, ya se llama punto de venta, ya no se llama más terminales. Así que, visto desde ese lado, decimos, bueno,
no va a existir más el concepto terminal. ¿Cómo va evolucionando esto? Nosotros tenemos esta frase que usamos mucho, que innovar es pensar en las personas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a pensar no solo en la transacción de pago, o sea, no solo lo que pasó después de que pasó la tarjeta y la transacción se cerró. Eso está dado. Digo, nadie hoy piensa que eso no va a funcionar. Digo, las terminales, hoy Pfizer tiene 400.000 terminales que tienen que andar todos los días, a toda hora. Nadie piensa que eso no va a funcionar. Tiene que funcionar. Lo que nos ayuda a nosotros, y la tecnología por supuesto aporta mucho y ayuda mucho, es, bueno, innovar pensando en las personas. Cuando decimos ya no pensemos más ni del lado del comercio ni del lado del cliente, solo en cómo transacciona, sino cómo trabaja, cómo vive, digo, qué hace en sus vacaciones. Entonces, cuando uno se para de ese lado, empiezan a aparecer solas las soluciones, porque aparecen las necesidades que tiene tanto el comercio como el usuario. Y solo con decir quiero arreglar esto, que probablemente nos pase muy seguido, ya da un camino, una ruta, así, el backlog de cosas para hacer no termina nunca. Con lo cual, lo que les voy a presentar hoy, que es la tercera generación de terminales Android. Clover es una de nuestras marcas, la primera terminal Android de Argentina. Vino aquí en el año 2019, trajimos la primera vez y ya vamos por la tercera generación. Van variando cosas por ahí muy técnicas, en términos de procesador, de qué es lo que viene, pero el punto más importante o las cosas más importantes que hoy en algunos casos ya les diría que un estándar, algo que también se empieza a esperar que tengan este tipo de terminales, que es cloud, todo en cloud. Tiene cosas básicas que ya tienen incorporadas la terminal, por ejemplo, el manejo de empleados. Ya por el solo hecho de cargar o tener una transacción ahí, se crean usuarios, se crean empleados, se pueden sacar reportes de en qué horario se hizo la transacción y no se hizo la transacción. Ya no se depende más muchos acá lo deben conocer, el famoso cierre de lote, para poder ver cómo terminó el día de trabajo o los lotes durante el día para saber quién operó, quién fue el empleado que más vendió. Todo eso queda registrado en la terminal. Clientes, porque parte de esto, todos los cupones, toda la operación, con qué pagó y quién es el cliente, guardando el mail y demás, queda registrado también en el cloud, con lo cual se puede hacer campaña de marketing, el comercio puede hacer lo que quiera con esto, desde una terminal o desde un dispositivo que le permite entrar al dashboard donde están guardados los cupones y demás, manejar turnos y más. La terminal, por supuesto, tiene lector de código de barras, que dependiendo el soft que tenga dentro, qué es lo que le den para operar, le sirve esa posibilidad, y por supuesto un dashboard para ingresar y ver todas las transacciones, si le pagaron con Visa, con Master, con una tarjeta privada del interior o lo que fuere. ¿Qué acepta? De vuelta, ya no puede no aceptar todos los medios de pago posibles. Digo, nuestro trabajo, mi trabajo en general es, bueno, así como el cliente y creo que la industria y va para ese lado y todos lo tenemos claro, queda un camino, y yo tengo una billetera y no tengo que estar pensando si quiero pagar, que como fui a un comercio que no tiene determinada cosa, tengo que sacar otra billetera. Nada, yo tengo una billetera, elijo yo cuál es la billetera con la que quiero operar y tiene que servir para todo. En el caso del adquirente, que es nuestra función en esto, es lo mismo. Yo elijo un adquirente, bienvenida a la competencia, con quien sea que elija trabajar, y no tendría que pensar que si le van a pagar con la billetera A o con la billetera B o con algún medio de pago, tengo que o desplegar otro QR o otra terminal o algo. Debieras poder darle todas las soluciones juntas. Bueno, Clover, por supuesto, acepta las marcas importantes. Tenemos más de 50 marcas privadas que no son las bancarias tradicionales que operan en la terminal. QR, por supuesto.
ahí ven el logo Pix, que si bien no tiene que ver con tarjeta de crédito, esto lo lanzamos hace muy poco, pensando de esta manera que le decía, digo, bueno, a cualquiera le gustaría poder viajar y poder pagar y que le saquen la plata directamente de su cuenta y no estar pensando de qué manera hacerlo. Esta solución Pix permite que cualquier turista brasilero venga a Argentina, saque su billetera Pix, que la usan, el 80% de los brasileros tienen la billetera Pix, el 30% de las transacciones de Brasil son Pix. Entonces puede venir, leer el QR. Yo al comercio no le cambio nada, él pone el importe en pesos, le calculo lo que va a cobrar, le pago en la misma cuenta que le venía pagando hasta ayer con tarjeta de crédito, no se entera qué es lo que hay atrás y el que paga, hay un tipo de cambio, por supuesto, asociado, demás, que termina y le sacan la plata en reales de su cuenta de Brasil. Eso se hace desde el mismo dispositivo, no tiene que hacer nada más el comercio. Y las billeteras que ya conocen, aquí yo puse las relacionadas con Contactless, pero por supuesto que las billeteras que leen QR de Argentina ya pueden operar acá. A propósito de eso, ¿cómo se inscribe la adquisición de ustedes de Yacaré en esta estrategia? Pensando de vuelta cómo hacemos cuando empezamos a pensar que habíamos empezado, no me quiero meter en algo muy técnico, ¿no? Pero nosotros definimos cuando empezamos a desarrollar QR, fue el primer QR interoperable de Argentina definido por el Banco Central, y definimos ir por un QR dinámico. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que la terminal es un instrumento muy fuerte para esto, entonces definimos ir por el camino de, bueno, el comercio no tiene que hacer nada, tiene que poner el importe y la billetera ya se tiene que llevar toda la información necesaria para que esto ocurra y no darle mucha más vuelta. Esa fue nuestra idea original. Ahora, el que va a pagar en Argentina y por todos los jugadores que han estado en el mercado, se empezó a acostumbrar a leer un cartón y no a leer el QR en la terminal. De vuelta, cuando lo pensamos así, dijimos, bueno, si el mercado quiere si el que quiere pagar quiere leer un cartón y leer luego una terminal, tenemos que hacer algo. Y ahí, como pasa con estas cosas, o lo construyo o lo compro, y ahí tomamos la decisión de adquirir Yacaré, el pionero de QR en Argentina, como billetera y como generador de QR. Y básicamente el objetivo era tener un QR impreso para que los usuarios lo puedan usar. Ahora, ¿nos fuimos del otro lado y hicimos todo QR impreso? No, porque hay muchas realidades que empiezan a pasar. Cuando uno se queda en el comercio grande, sigue siendo de mucho más valor un QR en una terminal, en un PIN-pad relacionado a un sistema propio que un QR. ¿Por qué? Porque antes pagabas con la tarjeta, había un diálogo entre el cajero y el que estaba pagando, ¿con qué me vas a pagar? Con la tarjeta de tal banco. Ok, tenés un descuento del 10% y eso ocurría en el diálogo, y cuando le daba la tarjeta se daba cuenta si le estaba pagando con una tarjeta o no. Con la billetera no lo pueden controlar más eso. Con la billetera existe el diálogo, sí, y en general seguramente va a pasar, pero hay alguno que por ahí se equivoca y en vez de elegir la tarjeta Visa, elige la tarjeta Mastercard o se equivoca del banco y ya no es más el importe que le iban a cobrar a ese cliente, cambia el importe seguramente de la operación. Entonces tiene que haber un diálogo técnico entre la billetera y el sistema propio para que se entere finalmente con qué le va a pagar y que no modificó nada de lo que estaban viendo. Hablando de QR interoperable, digamos, ¿cómo están ustedes con el tema de transferencias o pagos con transferencias y QR interoperable con tarjeta de crédito? Bueno, con transferencia, como te conté, fue el primer QR interoperable de Argentina, fue el de Pfizer en Postnet. Relacionado con tarjeta, la interoperabilidad de tarjetas, creo que todos sabemos que hay mesas de trabajo en el Banco Central, apoyamos absolutamente la interoperabilidad de tarjetas desde los dos lados. Lo voy a decir eso, digo, desde la obligación del comercio de generar un QR para que lo pueda leer cualquier billetera, como la obligación de las billeteras a leer todos los QR que estén disponibles.
porque me parece que es lo que hace que esto funcione para todo el mercado y para todo el ecosistema. Y en tu opinión, ¿qué va a pasar a futuro? Es decir, ¿va a seguir esto? ¿Se van a consolidar los QRs en un solo QR en cada establecimiento? ¿Los sistemas van a tener sus propios QRs? ¿Va a haber un acuerdo industrial? ¿Qué es lo que estás viendo? No, yo creo que es inevitable. Antes o después, como pasan estas cosas, y por lógica, cada jugador del mercado va a tratar de que lo que surja, por lo menos no lo perjudique, digo, por ahí podríamos decir que lo beneficie, y es natural de cualquiera que maneja un negocio, pero yo creo que va a llegar a un acuerdo. ¿Pero por qué? Porque ya pasó en el norte, ya pasó en Brasil, ya pasó en Argentina, ya participamos en las mesas de Banco Central de Uruguay, porque ya está pasando en Uruguay. Va a pasar. Entonces, yo creo que algún mes más o algún mes menos, alguna discusión comercial más o una discusión comercial menos, pero tiene que pasar porque en realidad sirve a todo el ecosistema. Sí, no pareciera que las procesadoras adquirentes que vienen de los bancos sean los que estarían tal vez, no digo demorando, pero digamos discutiendo los posibles acuerdos, ¿no? Sino alguna posición dominante previa por fuera del sistema bancario que está tratando de que no. No, por eso digo yo, si me preguntás. No le entren al rancho. Claro, si me preguntás sin juicio de valor, ni mucho menos, digo, a lo mejor probablemente lo que haríamos cualquiera de nosotros que tenga un negocio, pero digo, si me preguntás si va a pasar, sí va a pasar. Creo que antes o después, pero esto tiene que pasar. Si querés, para cerrarte en esto de terminales, la terminal, uno de los grandes fuertes que tiene esta terminal es que tiene un marketplace adentro. ¿Qué significa marketplace? Que cualquier desarrollador externo que quiera desarrollar una aplicación que le sirva al comercio puede entrar a un sitio de desarrolladores y previo a una homologación, por supuesto, y demás, cargarlo en nuestro marketplace y empezar a funcionar. Nosotros tenemos algunos jugadores que están desde el principio. MaxiRex fue uno de los primeros que tuvimos, que básicamente lo que va a permitir es que el comercio tenga la terminal, pida la comanda de lo que el cliente, lo que uno quiere comer, que le dispare a la cocina y además venga con la misma terminal y te cobre lo que gastaste. Esto ya existe, esto ya está funcionando hoy. Hay comercios que lo usan 100%, hay comercios que no lo usan 100%. Register, el que figura ahí que ven, también sin el ánimo de competir ni mucho menos, porque vamos a hablar con todos estos jugadores que están en el mercado dándole un servicio al comercio, conocen al comercio, generamos nuestro propio punto de venta, porque bueno, a lo mejor había una vertical o algo que no podíamos atender. Y siempre doy el ejemplo de ropa, porque es el más común o el que creo que ilustra mejor esto es nuestro Register, es un software de facturación que le permite al comercio cargar todo su inventario, talle, color, lo que quiera o lo que necesite hacer para operar esto. Cuando vende, directamente le generamos la factura electrónica, le generamos la presentación a FIP, o sea, no necesita más tiqueteadora fiscal, no necesita más tener un software por afuera para poder hacer la operación. Y además ahora le agregamos, ven ahí el logo de Mercado Libre y de Pedido Ya, algo que es un Order Manager Service, que cuando los comercios en general medianos quieren publicar o quieren vender, vamos al caso Rappi, que creo que es el más ilustrativo. Ustedes tienen su billetera y ven, voy a comprar tal comida y ven un menú de lo que el comercio pone a disposición. Lo que hicimos es que desde la terminal Clover pueda cargar eso que quiere mostrar en la billetera de Pedido Ya cuando uno ve que está comprando. Si se fijan, hay mucho comercio, muchos todavía, porque esto recién empieza, tiene una terminal aparte para recibir esa comanda de lo que uno compró en la billetera para que el comercio pueda
preparar el pedido, porque después va a venir el delivery y se lo tiene que llevar para llevárselo a tu casa. Entonces, todo eso lo incorporamos, ya está incluido dentro de la terminal. Claro, el problema que tienen hoy es cómo manejan la cola, ¿no? Si tienen una terminal y por otro lado tienen otra boca, ¿por dónde entran los otros pedidos? ¿Cómo hacen para sacarlos en orden, ¿no? Pero acá lo tenés integrado, además del orden, es esto que antes le llegaba en una terminal separada, ahora lo tiene en la propia terminal, llega el delivery, ya le avisé en la terminal y además le bajó el stock porque lo tiene relacionado con el soft que ya le di, el de Register. Con lo cual, bueno, hay varios ejemplos, digo, para no verlo, pero este es realmente lo distinto y lo nuevo de este tipo de terminales que permite hacer que a lo mejor un comercio en un caso como este no necesite ninguna otra cosa para operar. Con esta terminal tiene todo. ¿Cómo les está yendo con la colocación de esta funcionalidad? De la funcionalidad en sí está muy incipiente. La primera versión que pusimos en piloto de esto en IRSA, en todos los shoppings, se ve de a poco en lo que son las góndolas, pero porque ahí justamente por esta tecnología armamos algo para que el shopping se entere de manera online cuánto está vendiendo cada local. Y había locales que no tenían sistema, vendían y tenían para vender lo que fuera. Entonces le agregamos este soft que también está integrado y viene muy bien. Son todos productos de confianza y además todo el que le da un soft a un comercio es muy difícil de salir. Digo, desarmar la historia que tenían y todo lo relacionado de a poco, pero definitivamente es el camino. Bueno, Sergio, se nos acabó el tiempo, veo el cero hace un ratito, así que, bueno, te agradecemos mucho la presentación. Muy útil. Buenas tardes a todos.